tóxicos, sino que estamos ahora batallando contra una alianza de multinacionales entre las empresas de grano, las empresas de automóvil, las empresas de la ingeniería genética y las empresas de petróleo, que han formado un consorcio muy poderoso y que van a determinar qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y dónde se produce en el futuro. Y esto ha guiado a la demanda de China, que también está demandando gado, demandando soya, etcétera, etcétera. Van creando presiones en las cuales los paisajes agrícolas que nosotros conocemos hoy cambiarán muy rápidamente, como está sucediendo en Brasil, debido a las demandas de la globalización, muchas veces dinamizada por este consorcio tan poderoso. Entonces, los tanques están llenos, pero los estómagos están vacíos. Próximo. Porque para llenar, por ejemplo, con 25 galones de etanol un carro, se está consumiendo todo el maíz necesario para alimentar a una persona por un año, cuando se llena el tanque con 25 galones, ¿cierto?, de etanol de maíz. Ahora el argumento del presidente Lula es que hay un buen colesterol, un buen biocombustible y un mal biocombustible, ¿no? Y considera que la cana es un buen biocombustible, pero la cana, la monocultura de cana va desplazando también tierras agrícolas, va produciendo desmatamiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué está sucediendo? Aquí vemos que los países del norte, los OECD, los países europeos, Estados Unidos, Japón, etcétera, son 18 países que consumen 48.5% de la energía del mundo. El resto de los países, que son 180, consumen el resto. ¿Ya? Ellos precisan cambiar su matriz energética, pero precisan cambiar la matriz energética manteniendo el sistema de vida que ellos tienen ahora. O sea, no quieren cambiar sus carros, no quieren cambiar las carreteras, sino que lo que hay que cambiar es el combustible para poder seguir con el mismo estilo de desenvolvimiento, de transporte, etcétera, de industria. Entonces, Estados Unidos, si utilizara toda su área de millo para producir etanol para sus carros, solamente produciría 12% de lo que precisa. Europa no tiene tierra tampoco para hacer eso. ¿Dónde está la tierra para los biocombustibles del norte? Suramérica y África. Ahí está la frontera. Nosotros somos la frontera para suplir la matriz energética de los países del norte. Entonces, en este momento existe un proceso, sobre todo en África, de land grabbing, de apoderamiento de tierras por gobiernos como China, como Corea, como multinacionales, etc. En Argentina hay 6 millones de hectáreas agrícolas en manos de gente extranjera rica, entre ellos George Bush, Benetton y otros. Y esto es lo que sucedió en el año 2008, que subió el alimento, el precio del alimento, en un 38% en promedio a nivel mundial. Y este avance, como por ejemplo en la Colombia, donde la costa pacífica de Colombia, Chocó, está siendo desmatada de forma radical. Mucha de esta tierra está bajo el control de paramilitares y otros grupos extremistas próximos. ¿Para qué? Para producir palma africana de gran escala para biodiesel. Entonces el impacto ecológico no solamente desplazamiento de tierras de cultivo, sino también desmatamiento de ecosistemas pristinos que se están dedicando a la producción de biocombustibles. Entonces vemos que tenemos en la década de los 60 la revolución verde, lo benefició a los agricultores. Después en los años 80, 90 empiezan ya las políticas de ajuste estructural, donde viene la reducción de tarifas y el modelo agroexportador, y ya de los 90 para adelante, hasta hoy, la globalización con el comercio libre, los tratados de libre comercio, los subsidios de la agricultura, principalmente del norte, de Europa, de Estados Unidos, y la práctica del dumping, o sea, de exportar la sobreproducción sobre los países del sur. Entonces vemos que el problema principal, las causas, raíces de la crisis, es que el complejo alimentario está controlado por un grupo de multinacionales. Por
ejemplo, ADM, Cargill, Bunge, controlan el 80% de los granos, de todo el mercado de los granos, y Monsanto un quinto de las sementes. Aquí se ve la industria de sementes, donde Monsanto, Syngenta, DuPont están incrementadamente controlando todas las sementes comerciales, patentadas por estas multinacionales. Y lo mismo está sucediendo con los mercados orgánicos. Los mercados orgánicos están siendo apropiados por las multinacionales. Se ve aquí, estas son las ventas en las ferias en Estados Unidos, en las ferias ecológicas. No, anterior. Aquí se ve los mercados especializados, y acá se ve la emergencia de los Carrefour, de los Walmart, vendiendo orgánico, cada vez más. Y la gente dice, bueno, eso es bueno porque ahora la comida va a ser más barata, ¿cierto? La comida orgánica va a estar al acceso a la gente. El problema es que ellos se especializan en grandes agricultores. Ellos no quieren trabajar con 1000 pequeños agricultores. Ellos trabajan con 5 o 6 grandes agricultores. A tal punto que en California, 3% de los agricultores orgánicos controlan el 70% de las ganancias del mercado. ¿Por qué? Porque es más fácil, primero, lidiar con 1, 2, 3, 4 o 5 agricultores grandes que con 1000 pequeños. Y segundo, porque se puede especializar a estos agricultores. Entonces estos agricultores están especializados, son agricultores orgánicos de monocultura, de frango, de millo, de arroz, de alfalfa, de tomate. Entonces el mercado empuja a que la agricultura orgánica sea una agricultura de monocultura y de sustitución de insumos especializada. Tal sucede con la agricultura convencional. Y cuando los precios de los productos orgánicos son mejores en China, entonces Carrefour y Walmart y otros van a China, y por eso que hacen y por eso que hacen contratos de un año, no hacen contratos duraderos, un año, donde los precios cambian. En China o se produce más barato, compramos en China. Y todos los agricultores que dependían de Walmart, aunque eran grandes, salen fuera del negocio. Entonces, esto es lo que fala Van der Ploeg, ¿no? Que ya se ha mencionado anteriormente, de los imperios alimentarios que tenemos los productores, los consumidores, y está un gargallo ahí controlado por las multinacionales. Y lo que él fala es que lo que hay que hacer construir un mercado campesino, un bypass, ¿cierto? Esto lo vamos a poder cambiar. Este modelo va a continuar, la gran agricultura va a continuar, la agricultura de los biocombustibles va a continuar. Sería una ilusión pensar que nosotros vamos a revolucionar eso y cambiar. Lo que vamos a crear son mercados, sistemas alimentarios locales, mercados campesinos, que es un bypass. Y acá, próxima, en Brasil tiene grandes experiencias. Yo pienso que en Brasil es el país más adelantado en América Latina y quizás en el mundo en estos mercados alternativos, como la red de comida, que puede tener deficiencias, pero es un modelo muy interesante de mercados alternativos. Y próxima, conozco, por ejemplo, la experiencia de Agreco, Santa Rosa de Lima, que están ligados a mercados también campesinos, a las meriendas escolares. Todo este tipo de mercados que se han desarrollado en Brasil son realmente ejemplos que se pueden mejorar, pero que crean ese bypass a ese modelo que Van der Ploeg habla, controlado por los imperios alimentarios. Entonces, la globalización, caracterizada por el comercio libre, el dumping, los monopolios, la concentración de la tierra, la importación de tecnología dependiente. Caporal falaba que ustedes importan como el 80% de los fertilizantes químicos, presupuestos públicos nulos en muchos países. Quizás, de nuevo, Brasil es un ejemplo en cómo, por ejemplo, se tiene el MDA que da orzamento para ciertas actividades. En otros países eso no existe. Y la privatización de todo. De ahí entonces que tenemos que crear nuevos objetivos. Algunos compañeros hablaban del nuevo paradigma, ¿cierto? Crear la soberanía alimentaria como lo plantea la vía campesina.
el rescate y la conservación de las sementes criollas y nativas que están patentadas por las multinacionales, la regeneración y conservación de suelos y agua, todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, el empoderamiento de las comunidades, la organización social de las comunidades y crear la agricultura camponesa y familiar como base del desenvolvimiento económico. Entonces la agroecología, y mañana podemos hablar un poco más de esto, es la ciencia que por un lado se nutre de las ciencias occidentales que estudiamos en la universidad, de la agronomía, de la sociología, de la etnoecología, de la ecología, etc. Pero también se nutre del conocimiento de los agricultores, del conocimiento tradicional, milenario en muchos casos en América Latina, donde tenemos 5.000 años de agricultura en los Andes, en Mesoamérica, y se crea un diálogo de saberes que resulta en una serie de principios. La agroecología no es un conjunto de prácticas, no es un conjunto de sistemas de producción, son principios que toman formas tecnológicas diversas, específicas, de acuerdo a las condiciones sociales, ambientales, culturales, etc. Y que para que esas formas tecnológicas sean relevantes para los agricultores, tiene que venir de un proceso participativo, que se hablaba ahora en la sesión, que los agricultores son parte fundamental de la creación de la agenda de pesquisa y de la implementación de la pesquisa. ¿Para qué precisamos la agroecología? Para crear la agricultura del futuro, una agricultura independiente del petróleo, un agroecosistema de bajo impacto ambiental, agroecosistemas resilientes a la mudanza climática, que sean capaces de tolerar las secas, los huracanes, las tormentas, todo lo que se avecina. Una agricultura multifuncional que además de producir alimentos, produce servicios ecológicos, produce servicios ambientales, culturales, y que es la base de sistemas alimentarios locales, donde se crean circuitos cerrados, fechados, entre productores y consumidores, y que los consumidores entiendan que la agricultura no solamente produce, la agricultura local, alimentos sanos, eso es muy importante, pero produce biodiversidad, produce agua limpia, aminora el clima, etcétera, etcétera, una serie de otros servicios ambientales. Hay estudios que demuestran que ciudades rodeadas de cana, de monocultura, versus ciudades rodeadas de pequeña agricultura familiar, las ciudades rodeadas de cana son más quenches, tienen peor calidad de agua para beber, hay más crimen, hay más violencia familiar, hay más drogadicción en las ciudades cercanas a esto. Eso es parte de lo que se denomina los servicios culturales, sociales, ambientales de una agricultura de base agroecológica. Entonces, acá se tiene Fernandito Funes, un científico joven cubano. Tiene aquí, demuestra por ejemplo que podemos tener diferentes tipos de agricultura que tienen diferentes niveles de productividad, de diversidad y de eficiencia. Lo que nosotros estamos buscando es una agricultura de alta productividad, como Jones, de alta diversidad y de alta eficiencia, es decir, que es muy eficiente en el reciclaje de sus recursos locales. Esa es la agricultura que estamos buscando. Esta agricultura, por ejemplo, de alta productividad, de baja densidad y baja eficiencia en la caña de azúcar, eso no precisamos. Esta es la agricultura del futuro, una agricultura de bajos insumos externos, altas tasas de reciclaje e integración, ganadería y agricultura, porque es la manera de hacer la agricultura más eficiente desde el punto de vista energético y desde el punto de vista productivo. Este sería el concepto de lo que se llama la multifuncionalidad de la agricultura, donde usted tiene producción de alimentos, pero también muchos otros servicios sociales, económicos de la agricultura que pueden ser valorados, porque los agricultores están produciendo no solamente alimentos, sino otros servicios que la sociedad debiera compensar por su servicio a los agricultores. Entonces, podemos tener varios modelos de visión. Por ejemplo, usted aquí ve que hay varias funciones que la agricultura puede hacer: producción, clima,
salud, naturaleza, medio ambiente, trabajo, ingreso. Entonces, la agricultura convencional, producción, trabajo e ingreso. ¿Cierto? Esta agricultura orgánica puede tener algunas características, pero esta es la agricultura agroecológica, que además de producir alimentos, además de producir